¿Qué es una crisis existencial? ¿Cómo darnos cuenta que estamos adentro de una de ellas? Y sobre todo, ¿cuáles son los verdaderos motivos que disparan una crisis existencial? Porque si los podemos entender, los podemos solucionar. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la zona horaria y del lugar desde el que establezcas contacto con nosotros. Me refiero sobre todo al lugar o a la etapa de tu vida por la que estés atravesando. Cualesquieran que sean las razones por las que te has motivado a conectar hoy con nosotros, me presento contigo. Mi nombre es Maru Méndez. Yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Algunas personas me preguntan ¿cómo arqueóloga emocional? Bueno, esto significa que lo que me inspira y me motiva es ayudar a las personas a ir más profundo para poder resolver de raíz sus conflictos. El día de hoy, por lo mismo, decidiendo salir a hablar de conflictos existenciales, descodificación, es decir, entender lo que me quiere decir esto, y arqueología emocional como un trabajo en el que buscamos que aquello que en algún momento nos rompe permita que seamos como vasijas que se vuelven a trabajar para que seamos aún más fuertes y plenos. ¿Qué es lo que produce una crisis existencial? Bueno, empezaremos hoy hablando en principio de cómo se define una crisis existencial y qué lo detona para que tú puedas tomar referencia con estos conceptos que hoy te voy a presentar e identificar si ahora mismo o en algún otro momento de tu vida te has encontrado en una crisis existencial. Usaremos un ejemplo que se emplea con frecuencia en descodificación para crear una metáfora del tipo de procesos de naturaleza no consciente que ocurren durante una crisis existencial y luego abordaremos un ejemplo con el que paso a paso quiero pedirte que me acompañes para poder compartir contigo lo que se puede hacer diferente dado lo que antecedió a la crisis existencial, a lo que la puso en marcha y sobre todo lo que se puede reconsiderar para volver a un estado de vitalidad no solo igual al que tenía antes de que todo esto pasara, sino incluso superior. Bueno, ¿qué dice la psicología, la psicoterapia en relación a una crisis existencial? Sin duda, innegablemente, existen etapas, períodos en nuestra vida en los que nos hacemos cuestionamientos profundos, cuestionamientos que van más allá del día a día, que además los vivimos con la sensación, con la impresión de que no tiene sentido la vida o nada en mi vida. Desde luego, sabemos que hay etapas que podrían hacer más proclive el surgimiento de una crisis existencial, no por la edad, sino por la naturaleza de los desafíos que a esas edades se suelen presentar. Por ejemplo, la etapa de la jubilación. Hay personas que son forzados a una salida laboral o incluso hay quienes, habiéndola planeado, se imaginaron una fantasía que se queda en eso a nivel de fantasía, que no se vuelve realidad porque cuando amanecen en su casa, en el silencio, en la quietud y en la falta de movimiento, se empiezan a dar cuenta que eso con lo que habían soñado no está ocurriendo. Desde luego, sin embargo, todos podemos ser sujetos de una crisis existencial sin necesidad de esperar a nuestros 60. En el fondo, lo que va a detonar una crisis existencial, si hiciéramos un primer clic, es un desmoronamiento, pero sobre todo un alejamiento de un elemento que a mí me daba vitalidad. No importa si tú tienes 20 años y, por ejemplo, estas dudas existenciales surgen porque ya no sabes qué carrera seguir. No importa si tienes 30 años y a raíz de un cambio de jefe o un cambio de trabajo, desde hace tiempo no tienes ganas ni de despertar. No importa que tengas 40 años
y seas un emprendedor que en realidad lo único que le cambió es la situación que ahora nadie te da trabajos. Y digo que no importa, no porque no importe lo que estás viviendo, por supuesto que te nos interesa que hoy estamos dedicando el podcast a ti, sino que no importa esa situación externa como verdaderamente motivadores que están y que subyacen. Me refiero al hecho de que pierdo contacto con algo que me daba vitalidad y, número 1, yo pienso que con la desaparición o el alejamiento de eso, no podré jamás volver a ser feliz. Segundo, puede ser que con el alejamiento de eso que sí sigue disponible en otros lugares para mí, mi conclusión más bien sea de eso yo ya no quiero más, porque posiblemente hay un evento que produjo tal nivel de dolor en el pasado que al bajar la cortina, que al cerrar la puerta, al ahora sí que blindarme y decir no quiero nunca más que pase eso, no solo le estoy cerrando la puerta al dolor que ya no quiero en mi corazón, sino que también lo que en el fondo ocurre es que cierro la posibilidad de retomar alegría y vitalidad como generaba en ese estanque. Hasta este punto, bajo tu situación, ¿qué tipo de desmoronamiento puede haber precedido a esa etapa en la que está la sensación de que aquí nada tiene sentido? ¿Qué tipo de alejamiento de algo que te daba vitalidad puedes identificar inmediatamente qué ocurrió? Bien, en lo que las ideas van cayendo, me gustaría presentarte un ejemplo que pueda ayudarnos a que te sumerjas más al estanque del podcast del que hoy te quiero hablar. Es el caso de un pez que cuando sale del agua, que cuando sale, por ejemplo, del mar, al estar inmediatamente en contacto con el aire, detecta el peligro de no sobrevivir al no estar en su espacio vital. Los expertos afirman que este tipo de peligros que pueden poner auténticamente su vida en riesgo durarán aproximadamente 1 hora. ¿Qué significa eso? Que más o menos hay un espacio de 60 minutos para que se encuentre una solución. Sin embargo, cuando esto ocurre, cuando un pez sale del agua, no se espera 1 hora para actuar, sino que hay mecanismos de sobrevivencia que operan inmediatamente. Y hay 2 particulares que sería conveniente compartir porque ellos nos permiten trazar un paralelismo con tu historia personal. Lo primero que va a ocurrir cuando el pez sale del agua y se da cuenta que está en peligro es retener líquido para ver si quizás al hacerlo me encuentre con una ola. Porque aunque no lo sepa el pez, lo sabe la madre naturaleza que a través de años y milenios de evolución sabe que si el pez empieza a aletear, es posible que se aleje más del mar, razón por la cual entra inmediatamente este mecanismo arcaico que inmoviliza para maximizar la probabilidad de regreso al mar. Es decir, si se queda justo allí donde se quedó, es posible que una nueva ola venga, lo arrastre y lo lleve consigo de nuevo al mar. Esta inmovilización, así como esta retención de líquidos que ayudan a que el pez sobreviva, entonces ahora lo extrapolamos a la historia de los humanos cuando estamos en conflictos existenciales donde decía el desmoronamiento o el alejamiento me pone a distancia de mi elemento vital. El agua en psicología se asocia con las emociones. El día de hoy en el podcast yo lo empleo como esas emociones que nos hacen sentir inundados de vida en el interior. Podríamos decir que en el caso de una persona, si yo me alejo de lo que me daba vida, de mi elemento vital, sobreviniera una retención de líquidos o una inmovilización, la respuesta es, por supuesto que sí. Por más extraño que esto pareciera,
Existe toda una lógica biológica y la descodificación nos explica cómo en una gran cantidad de problemas de riñón, el problema psicoemocional que antecedió a esta cadena fisiológica que allí terminó es un conflicto de desmoronamiento o un conflicto existencial, donde parece como si me movieron el tapete, como me quitaron toda referencia de aquello en lo que consistía la alegría de la vida, y puede ser tan abrupto, tan inesperado, o para lo que yo siento que no me encontraba preparado, que de momento como el pez me sienta inmovilizado. No necesariamente en todos los casos hay problemas de riñones, pero si hay conflictos de esa naturaleza, entonces es una de las primeras hipótesis que queremos validar qué tipo de conflicto, pérdida de referencia ocurrió en su vida, así como otro tipo de conflictos como cuando una persona empieza a presentar de manera repetitiva este conflicto de desorientación en el tiempo y en el espacio. Porque aunque pareciera que es algo que podríamos achacar a su vejez, a un estado senil, en realidad desde la perspectiva de la descodificación lo que queremos averiguar es qué tipo de pérdida de referencias o alejamiento de lo que le entregaba vitalidad ocurrió. Hago primera pausa aquí para validar cómo te encuentras con la información que te he entregado hasta este momento. ¿Hasta dónde ubicas ya el momento en el que empezó a ocurrir eso que se vive como una crisis o un conflicto existencial? Quizá me dirás, Maru, no, bueno, sí veo que hay cosas que me alejan de mi elemento vital, pero la verdad es que hasta ahora no había pensado que eso se pudiera llamar conflicto existencial. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un conflicto existencial? Sino por la falta de movilidad. Es decir, estoy claro que estoy en un lugar, en un sitio, en una posición en mi vida que no me gusta, y aunque no me gusta, aunque lo he intentado, quizás he aleteado, hay algo que me hace sentir inmovilizado. He aquí la clave para poder dar con una situación llamada crisis existencial. No importa si lo que ocurrió entonces, como decía en un arranque, tiene que ver con un tema de carrera profesional, con un asunto de pareja, una combinación de todo esto. Si tú, por ejemplo, cuando dan las 8 de la mañana no tienes ganas de levantarte de la cama, transcurre el día, tampoco tienes ganas de accionar, pasan los meses, no te puedes mover de donde estás, empiezas a dar unos pasos y en lugar de conseguir vitalidad, te sientes más alejado y te sientes todavía más succionado de vitalidad, altamente probable hay en tu interior cuestionamientos acerca del sentido de la vida y no acabas de corresponder a una respuesta porque ni siquiera sabes el rumbo que debes tomar o si estás en el rumbo correcto. Hay quienes me dicen, no, Maru, olvídate, no es que no me levante temprano, es que me quedo dormido, dormida a lo largo del día. ¿Te llega a pasar esto? ¿Hasta dónde, si no, tu posición es similar a la de un emprendedor que en alguna ocasión me dijo, Maru, todo es negro, todo está mal? Y me doy cuenta que he llegado a un punto de no regreso, pero no sé a dónde voy y no sé qué hacer para resolverlo. Otros casos, como el de una mujer con la que trabajé el día de ayer, arrancan en la percepción de ansiedad. Y me dice, desde hace tiempo llevo ya estos ataques de pánico y este descarrilamiento emocional que, si bien sé cuándo empezó, cuando me vine a vivir a otro país, se intensificó cuando me cambiaron de jefe, aun cuando sé qué motivó aparentemente esto, no puedo hacer nada ni para detener la ansiedad ni para cambiarme de lugar. Bueno, pues si tú estás en esta situación donde no estás a gusto, no eres feliz, no eres pleno, simplemente ya ni siquiera eres tú, si no hay alegría en tu día a día y no puedes hacer nada para moverte, entonces yo sugiero que no te muevas, porque vamos a hablar ahora en la siguiente sección de las razones que subyacen a la crisis existencial y por lo tanto lo que podríamos cambiar. ¿Cómo le hacemos para explicar este tema? Sino con un ejemplo, me parece que es la manera más sencilla de ilustrar y al tiempo que yo te voy contando esta historia que parecería un cuento, pero es bastante real,
tú puedas ir haciendo las pausas que necesites. Si quieres, le pones pausa a la producción, al fin que queda grabada para ti, y vas buscando en lo que ocurre en el cuento paralelismos con tu propia historia. Pues empezamos, ¿no? Lo que yo te voy a contar hoy ocurre en una de mis sesiones de consulta, donde en efecto esta mujer de la que hablaba, que me dice que tiene crisis de ansiedad, se encuentra con ataques de pánico que vienen a ella de continuo, pide ayuda porque ella está clara que no se siente contenta en donde está, pero no sabe cómo hacer para salir de allá. Bien, ella fue promovida en su momento, trabajaba en México y va a dar a Estados Unidos. El sueño americano para muchísimas personas que se concreta en una realidad para algunos, en el sentido de que tiene una prometedora carrera que se vuelve la posibilidad material de conseguir muchas cosas y un estándar de vida que la verdad está disfrutando y no quisiera soltar. Ocurre en su historia, según me la relata, que los jefes que la llevaron allá eventualmente desaparecieron de escena. Finalmente, esos socios que la invitaron a ir con ella ya no están en su firma, los corrieron. Ahora, el asunto, conforme ella lo va estructurando, empieza a tomar más forma cuando me explica que siendo ella, digamos, una persona que se desempeñaba en áreas administrativas, cuando se va para allá, se va, pero la cambian de estanque, es decir, la mandan a hacer cosas de tecnología que ella no conoce y que, por cierto, no disfruta. ¿Te fijas en su ejemplo? Alejamiento del espacio, del estanque donde ella tenía vitalidad o que conocía hasta ese momento como la fuente que le entregaba vida y que en verdad no era un sueño, era bastante real. Bueno, cambio de jefes, por cierto, ya no están, y cambio de estanque, no solo en ese sentido, sino en el sentido de lo que le hacía gozar la vida. Cuando toma el puesto se da cuenta que no sabe, empieza a aprender, pero sabe que eso tiene un precio y le está empezando a absorber más tiempo de su agenda, más del que ella quisiera dedicar al mundo laboral, sobre todo cuando tiene un hijo pequeño y desde luego le duele no estar disponible para él. La única solución que parece disponible ante su vista, ante un desafío de ese tamaño, un nuevo puesto, un nuevo lugar de vivir, las hipotecas con las que uno luego se compromete, y desde luego sí, ¿por qué no? El sueño de tener éxito en aquello, empieza a destinar tiempos personales porque hay miedo de tengo una responsabilidad en la que no estoy preparada. Eventualmente eso la desborda. La desborda en el sentido de que no se acaba de sentir feliz ni plena, tiene miedo continuamente en lo que está haciendo. El peligro no es que lo hubiera visto, pero cuando se lo pregunto, digo, no es que lo hubiera visto que lo tuviera todo el tiempo aquí presente, sino que esas son cosas que se quedan allí abajo en la mente. Es, si no doy el ancho, me despiden y así rápido, si me lo preguntas, pierdo lo que tengo ahora y este estándar de vida que sinceramente me gusta mucho. Entonces, ahí está la amenaza, el peligro que subyace, por lo que viene una ansiedad. La ansiedad siempre es como el alerta que nos indica que hay un peligro que aunque sí vimos, ahorita no estamos viendo, pero que vale la pena que veamos. Cuando me sigue relatando la historia, resulta que además le asignan un nuevo supervisor que ella admiraba muchísimo, pero que a la hora de la hora no da guía y no la reconoce. Y por lo tanto, ella se encuentra ante una situación en la que no le gusta lo que hace, además tiene miedo, además está enojada, es decir, está emocionalmente descarrilada, pero como tiene que dar el ancho, está trabajando en horas extremas y sus jefes están felices con su desempeño, es buenísima. Cuando ella se sincera y va y les dice, sinceramente, yo quisiera regresar, esto no me gusta, no soy buena, ellos le dicen, ¿qué? ¿Estás loca? ¿Por qué? Porque si tú quisieras cambiarte de este estanque a otro estanque, en otro estanque, digamos así metafóricamente, vas a morir. Ahí te van a correr. O sea, ¿cómo vas a soltar lo conocido y que estás haciendo también? ¿Por qué no puedes creer en ti? Eso es todo lo que antecede a esta crisis que ella quiere resolver,
Crisis, por cierto, existencial, porque ya no sabe ni qué hacer, ni a dónde ir, y en ausencia de claridad de si me muevo, si no me muevo, no quiero perder esto. Por lo pronto, ella está inmóvil en términos de no puede salir de eso que no le gusta. Ha comprado ideas de otros y además muerta de miedo de que esto no vaya a salir bien, pues de otra cosa, a esto mejor me quedo con esto. ¿Hasta dónde te suena la historia? ¿Hasta dónde se puede parecer a algo que tú estuvieras viviendo? Yo te cuento lo que ocurrió en la consulta, porque sin haberlo planeado así, el hecho de que ella me presente su historia me remontó a un capítulo de mi vida que viví prácticamente igual. Razón por la cual entonces hoy continúo al tomar la estafeta de cómo empieza su caso con lo que yo le platiqué, porque me di cuenta de la potencia que tuvo haber entregado una historia como la viví en ese momento y como resolví muchos años después, y haber compartido con ella el proceso de arqueología emocional que en su momento me ayudó a cambiar después de años, en un día, la inmovilidad que sentía. Estoy segura y anhelo en verdad que te pueda ayudar a ti. Bien, pues vamos entonces a cómo conecta esta estafeta con mi historia. Resulta que cuando yo empiezo a escuchar eso, le digo, quisiera compartirte que hace muchos años, en algún episodio de mi vida, yo también fui atraída a un estanque en el que era sumamente feliz. Antes de que ocurriera esta situación o crisis existencial, ¿me puedes ubicar en el nombre del estanque que te hacía feliz? Hay personas que me dicen, mi vida era feliz en esas navidades que pasaba con mi abuelo. Cada que iba a su casa lo veía, me abrazaba. Era una felicidad que estallaba hasta el cielo. Hay quienes me pueden decir, sí, yo era muy feliz haciendo, por ejemplo, diseños y hubo uno súper exitoso que me compró una empresa. ¿Cuál es el nombre de ese estanque? Un matrimonio, una relación en casa, una vida familiar, una escuela en la que eras súper pleno. ¿Cuál es el nombre del estanque que en algún momento desapareció, del que te alejó la vida o del que tuviste que desligarte, por ejemplo, en una tormenta tropical? O simplemente el que estaba llamado a alejarse de tu existencia dada una nueva etapa de vida. Lo puedes poner allí. Ayúdame por favor ubicando el nombre del estanque que te daba felicidad. Yo tengo aquí un post-it. Puedes hacerlo tú en una hoja. Es súper útil para lo que hoy vamos a realizar. Bien, le cuento que igual que a ella entonces, como te lo cuento a ti, me llevan unas personas que verdaderamente creyeron en mí y que reconocían todo lo que yo hacía, así como el abuelo que decía de alguien que la reconocía, le abrazaba, la miraba y la celebraba. A mí esos jefes, claro que me celebraban y yo me sentía realmente realizada. Como pasa en muchos cuentos, esas etapas no están llamadas a permanecer. Llegadas ciertas circunstancias que la verdad es que nadie vio venir, como una tormenta tropical que acabó en huracán, esos jefes, como los de ella, se fueron. Y en resumidas cuentas, lo que ocurre es que la nueva administración no confía en mí, como tampoco en algunas otras mujeres. No es tan evidente que se deba a un atributo de género, pero desde luego para mí, a partir del momento en el que ellos no confían en mí y yo lo veo así de claro, empieza un descarrilamiento emocional. De haber vivido en máxima alegría y euforia por la vida, llena de creatividad, con mi energía enfocada en todo lo nuevo que iba a inventar, de pronto me veo congelada como el pez al que de alguna manera la ola lo aventó y lo dejó sobre la playa. Sin oxígeno, sin mucho oxígeno, retengo agua, que significa retengo lo mínimo que necesito para sobrevivir. Y aunque lo vuelvo a intentar que una nueva ola me traiga de regreso a ese estanque o ese mar que me daba vitalidad, no lo consigo, pero sí consigo una salida que aparentemente me volvería al estanque de la vitalidad. Quiero decir con eso que en su momento ella no lo hizo, yo lo hago, tomo una decisión de moverme a otro puesto. Funciona muy bien al arranque, mi nuevo estanque es espléndido para mí,
Pero esa historia no termina como te imaginarías y no la estaría contando aquí si eventualmente ese estanque no me hubiera vuelto a expulsar. Ocurre exactamente como en el caso de ella, que estando en ese estanque hay una circunstancia que nadie ve venir y es que se va a ir de su lugar de trabajo otro directivo con la motivo con el cual a mí me cambian de posición. Exactamente igual que a esta chica que la mandan a tecnología, a mí me mandan a un área en la que en realidad yo nunca antes me había ejercido en un puesto. Empiezo con tanta fuerza como esta chica creyendo de verdad en mí y a menos de una semana instalada en el puesto, cuando yo voy a conversar con mi jefe para pedirle su opinión sobre la primera decisión que tengo que tomar, la vida me sorprende, él desde luego, con una respuesta que yo no vi venir. En lugar de participar activa y efusivamente contándome qué pensaba para que tomáramos conjuntamente una decisión, él se molesta y me dice, ahora estás a cargo tú decides. Pero me lo dice con una expresión que en definitiva, digamos, uno podría decir, oye, pues quién sabe lo que realmente estaba pasando en su interior. Pero para efectos de mi percepción, esa expresión significó rechazo, rechazo que me conectó automáticamente con la huella de eventos en el pasado de rechazo y no reconocimiento. Usualmente, al conflicto existencial le antecede no solo el desmoronamiento o el alejamiento de una fuente vital, sino tercero, atención, el regreso de una huella emocional de algo que ocurrió mucho tiempo atrás. Es decir, al derrumbe le antecede un descarrilamiento emocional. Cuando yo siento el rechazo de este jefe, inmediatamente se activa en mí un dolor que alguien diría no tuvo nada que ver con lo que hizo, pero que me dura muchos días. Y por más que lo intento, la verdad que en ese punto yo no tenía los recursos para salir del dolor que estaba sintiendo. Es como si arrancara un torbellino emocional que cada vez va más abajo y donde empieza el dolor, en 5 minutos se activa el miedo y después se activa más enojo y así es como este torbellino que te lleva cada vez más abajo. No solamente fue que su primera respuesta no fue muy positiva, ¿verdad? Sino que en reuniones posteriores no solo yo no sentía su respaldo, sino que además me sentía atacada por mis compañeros que desde luego algunos, sí que era verdad, iban tras el puesto que ahora yo tenía. Igual que le pasa a la chica con la que trabajo de haber empezado muy arriba, cuando menos me di cuenta ya estaba vibrando miedo. En este descarrilamiento emocional en el que primero hay dolor, después hay enojo y por supuesto miedo, bajo este cóctel emocional, si ya no estoy produciendo con amor, no puedo esperar ir demasiado lejos. La historia transcurre en meses en realidad, como le está pasando a ella, yo me encuentro adentro de este torbellino emocional del que no puedo salir. No me gusta lo que hago y sin embargo, igual que ella, siento que no tengo ya muchas posibilidades de salir porque estoy sujeta a un salario y una situación de vida que no quiero abandonar. Es como si me hubieran llevado a un estanque en el que tengo algunas cosas, pero no felicidad en verdad. En su momento a mí se me ocurrió que la mejor idea de salir de esto era hablar las cosas con sinceridad. Claro, con sinceridad, pero sin tener idea de cuál era mi siguiente paso. Yo voy con mi jefe y le digo, sinceramente, esto no me está gustando. Como me ha pasado que vienen algunos jóvenes y me dicen, pues yo ya estaba en una carrera y fue con mi mamá y le dije, la verdad, no me gusta. A veces las mamás que apoyan completamente o los padres dicen, perfecto, sal de ahí. Y yo digo, perfecto, voy a otro lugar y me doy cuenta luego que a donde quería ir tampoco es el lugar. En mi caso, en realidad, hablo y digo, no me está gustando, pero no tengo mucha claridad de a dónde más ir, porque en el fondo sí que quiero ir a otro lugar, pero allí no me quieren dejar. Es decir, que estoy optando más por miedo que por amor. En el caso de la persona con la que yo trabajé de manera reciente, ya cuando me explica
que sus jefes, que no quieren que deje el puesto porque es muy buena, le dicen, no se te ocurra a ir a otro estanque, porque de ahí te pueden despedir. Aquí estás bien, ¿por qué no crees más en ti? Están presentando una forma de pensamiento que si ella abraza, que si da por cierta, la aleja de los verdaderos anhelos de su corazón. En el proceso, entonces, algo nos aleja del mundo que nos daba vitalidad. Esto nos descarrila emocionalmente y aún descarrilados a veces abrazamos ideales de otros, creencias y miedos de otros, o en otras ocasiones miedos propios que nos van a presentar justo frente a aquello que más tememos. Bien, yo digo que no me gusta, no me hacen mucho caso. Tampoco es que yo tenga una propuesta de cómo resolver esto. El problema es que el torbellino me sigue envolviendo, enojada, en espíritu crítico, que a veces se activa en algunos cuando no estamos contentos. Lejos de que yo aporte positivismo, empiezo a equivocarme. Empiezo a equivocarme porque como la chica con la que trabajo, no puedo administrarme en términos de tiempo y estoy trabajando hasta altas horas en la noche. La historia termina, por lo pronto esta parte de la historia, en que eventualmente un día, cuando tú te aferras a algo que no se alinea con tu corazón, cuando además por lo mismo estás fatigado, estás cansado, no está funcionando, eventualmente algo va a ocurrir que te va a alejar de allí. En el tarot hay una imagen en la carta número 16 que se conoce como la Torre Caída. Y aprovecho para agradecer a mi amiga Gracie, que en alguna ocasión en un podcast que compartíamos, ella es experta en tarot, me explica cómo toda torre que se cae, si lo hace es porque no tenía los cimientos o fundamentos correctos. Claro que yo, como la persona con la que trabajo, no era feliz, ya se sabía. Claro que yo había optado por miedo. Claro que yo sí sabía otra cosa que quería, que no se había podido conseguir. Claro que yo me había limitado en mis pensamientos como las personas que estaban arriba de mí. Claro que, por lo tanto, en ausencia de amor, ese proyecto, aunque yo me quisiera aferrar a él, se tendría que desmoronar. ¿Por qué se desmorona algo? Para acercarme verdaderamente a lo que me puede hacer pleno. Por paradójico que esto se escuche, parezca, cuando yo estoy a la mitad de esa crisis existencial, cuando el pensamiento y el sentimiento, por supuesto, no es muy elevado, cuando creo que nada tiene sentido, si algo se ha caído es justo por lo opuesto, para que todo recupere el sentido que tendría que haber tenido cuando yo me alineo de corazón con lo que me hace realmente sentir vitalidad y con lo que me llena de vida. A veces decía nos equivocamos en los estanques o a veces no, son decisiones que tomamos así y si así son es porque a raíz de lo que va ocurriendo nos vamos a fortalecer y podemos retomar contacto con sueños que de otra manera jamás aparecerían. Bueno, en mi caso pues ya está claro que aquello en algún momento determinado se derrumbó. Cuando a mí me despiden de ese lugar, lo que en su momento, como todos hacemos, atribuyes a las personas que tienes arriba y no a la participación que tú tuviste en esa situación. Pasaron muchos años. De ese estanque yo salí a otro estanque que no me gustó, con lo cual brinqué a otro estanque. Y cuando salí del tercer estanque, me quedé estancada, como si hubiese estado eclipsada y me empezó a ocurrir que llegaban las 8 o 9 de la mañana y yo no tenía ganas de despertar. En mi caso no es que hubiera vivido una crisis de este estilo existencial, sintiendo que no valía la pena vivir. Yo sí tenía claro a dónde quería ir, pero en definitiva me faltaba motivación, fuerza, energía para levantarme y hacerlo. Hacía algunos intentos y no funcionaba y me volvía a paralizar, sin saber en aquel entonces que esa inmovilidad era una estrategia no consciente que yo tenía que solucionar. Vamos entonces a la pregunta clave cuando se vive una crisis existencial. ¿Cómo me doy cuenta de lo que me está inmovilizando? Porque ya en retrospectiva, en mi historia, yo dije, claro,
estoy inmovilizada, no tengo ganas como de levantarme desde que perdí el último trabajo. ¿Desde cuándo te sientes tú así? Y la segunda pregunta, que muchas veces respondemos de manera súper intuitiva. ¿Cuándo dirías, antes de eso, antes en el tiempo, que arrancó esto? Porque cuando yo, en mi caso, revisé no lo último que pasó, sino cuándo empezó todo esto, claro que recordé ese episodio cuando los jefes que me habían llevado se habían ido. Puede ser que alguien, como esta semana ocurrió con otro paciente en consulta, me diga: yo empecé a sentir esta fatiga que me hace sentir dormida todo el día, o que de hecho no solo sentí, sino que me caigo dormida. Sí sé que ocurrió como consecuencia de una pésima Navidad, o sea, sí sé que allí me puse emocionalmente mal. ¿Ok? ¿Cuándo dirías que esto comenzó? Porque lo que yo te planteo es que no siempre lo que creemos que provoca la situación o conflicto existencial es lo último que pasó. Alguien puede decirme: definitivo, yo elegí una carrera, no era, y ahora me fui a otra, tampoco es. El conflicto no empezó en la primera carrera, sino que es posible que venga desde mucho tiempo atrás. ¿Cuándo dirías que empezó quizás este sinsentido o esta fatiga o esta falta de energía como la que tenías para lanzarte a la vida? Bien, la investigación no termina ahí, en realidad allí apenas empieza. Decía yo que hay algo que es lo que me inmoviliza. Porque si yo puedo reconectar con esa escena y volver a pasar con mi mente y con mi corazón a través de ella, esto puede permitir que libere un estrés que en algún momento posiblemente no acabé de sacar del cuerpo. ¿Cómo damos con el bloqueo? Si me lo permites, en esta ocasión voy a recurrir a mecanismos no conscientes. Existen meditaciones y trabajos que podemos hacer con toda la preparación de vida, en los que lo que vamos a buscar es distraer a la mente racional al ponerla a imaginar algo, respirar profundamente, prolongadamente, para hacer que el estado en el que se desenvuelve la mente racional comience a desacelerar, y de ondas beta, así se llama, el estado en el que estamos alerta, pasar a ondas alfa, que son un poco, digamos, más prolongadas, no son tan frecuentes, son más alargadas, a otro tipo de ondas, como podrían ser las teta, como podrían ser las delta o incluso las gamma. ¿Qué significa esto finalmente? Que queremos desacelerar el pensamiento y el racionamiento, distraer a la mente imaginando cosas, para que al hacerlo se tienda el puente a memorias inconscientes. El inconsciente se suele expresar a través de símbolos, no palabras. En este tipo de meditaciones, donde queremos que el inconsciente nos entregue información acerca del momento que nos bloqueó y que ahora nos tiene inmovilizados como el pez que sale del agua, lo que buscamos hacer es conectar con algún órgano que guarde un símbolo o representación mental de ese momento. Imagina, por ejemplo, que vas a pedirle a tu corazón que proyecte para ti el momento o el recuerdo que te tiene bloqueado. Sin hacer una preparación profunda, que desde luego en consulta lo podemos hacer, este solo ejercicio te puede permitir retomar contacto con el recuerdo de un momento en el tiempo en el que estuviste como pez en el agua, o en el que, estando fuera del elemento que te daba vitalidad, hayas arribado a ciertas conclusiones como el ya para qué me muevo, o no tiene sentido aquí hacer nada. Si hicieras este ejercicio sencillo, si cerraras tus ojos, si por un momento imaginaras que tu respiración baja al nivel de tu corazón, si inhalaras desde tu corazón y exhalaras desde tu corazón, continúa, inhalando en el corazón, exhalando el corazón, inhalando una vez más en el corazón, exhalando en el corazón. Quiero pedirte que continúes imaginando que en ese estado donde respiras desde tu corazón, comienza a bajar una luz, un torbellino, una cascada de energía luminosa que envuelve tu cuerpo, que lo protege completamente como si fuera un tubo de luz, que cubre incluso por debajo de tus pies
y como si estuvieran saliendo raíces desde tu columna en la parte baja que atraviesan por tus piernas, por tus pies y te conectan con el centro de la tierra. Si estás en esa situación, si ya has hecho esta secuencia, quiero pedirte que imagines por un momento que tu corazón es una cámara de proyección, que frente a ti hay una pantalla y que conforme continúas desacelerando, haciendo lenta tu respiración, cada vez exhalas con más lentitud, con más profundidad. Eventualmente en esa pantalla quiero que imagines que aparece el recuerdo de un momento, pidiéndole a tu mente no consciente que te entregue el recuerdo de un momento que te haya hecho sentir bloqueado, inmovilización que ahora conduce a eso que estás viviendo como falta de ganas de despertar, sin sentido a todo, como si te sintieras de alguna manera enredado o enredada, fatigado y con ganas de dormir, como cuando a veces, si no es así, te sientes como que todo es negro, nada sale bien y nada es para ti. ¿Qué es lo que entrega este ejercicio? ¿Qué imagen, qué recuerdo? Lo primero que venga a ti siempre es el recuerdo, ¿correcto? Bien, digo que hemos hecho una secuencia muy rápida, se puede hacer de manera mucho más profunda en una consulta personal, pero este solo ejercicio tiene la capacidad y la potencia de revelar momentos que te bloquearon. Cuando en mi caso, después de 8 años de que se hubiera producido el evento mayor y 4 que me hubieran sacado del último estanque, yo hago el ejercicio, retomo contacto con algo que sí supe en su momento, pero que yo ya no tenía presente. El momento en el que estando en el torbellino emocional de enojo, de miedo, de crítica, de falta de creatividad, de falta de ánimo, estando así me equivoco. Cometo un error que fue conocido por otros, error que ni siquiera fue expuesto con apego a la verdad, sino más bien evento en el que a mí se me atribuyó el 100% de la culpa de algo que ni siquiera se revisó. Y, por cierto, error o situación que llevó a otros momentos donde yo fui expuesta en público, eventos, aquí está la clave, a partir de los cuales en algún momento yo dije, aquí ya no hay nada más que hacer. Este señor está loco y este no es mi lugar, este no es mi estanque. Si te fijas, sin embargo, momento en el que yo concluí no hacer, conclusión de no hacer, que sin darme cuenta inconscientemente me asoció con la estrategia de supervivencia que tiene el pez que sale del agua. Como el pez que sale del agua, que está llorando o que está sufriendo porque no está en contacto con su elemento vital, inconscientemente yo dejé ahí suspendida una liga con algo que claro que me entregaba alegría. Por eso digo que en ocasiones los conflictos existenciales lo que verdaderamente revelan es una zona acordonada, una zona que no hemos perdonado y donde más que no perdonar a otros, a los que no nos hemos perdonado es a nosotros. Eventos que nos alejan de lo que nos daba vitalidad, pero no porque ese fuera el jefe que me trajo el lugar en el que estaba, sino porque me alejan de un escenario en el que yo resplandecía y en el que me ejercía con máxima alegría por la vida. Si el escenario ya no está, es porque debe haber alguno mejor para mí, pero si existe la posibilidad de regresar y por más que intento no puedo, es decir, no llega la ola que me regrese al estanque, es posible que en tu circunstancia haya algún evento pasado que no has perdonado. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hasta dónde lo que he narrado y la historia que hace que yo recuerde el entrar en contacto con este paciente que viene a consulta te da elementos de lo que puedes hacer distinto y mejor? ¿Qué te parece entonces si para pasar a la última parte del podcast de esta semana, repasamos juntos mi historia y lo que yo podría haber manejado distinto como el preámbulo a las reconsideraciones que hoy queremos dejar, por supuesto, para que tú puedas evaluar? Bueno, lo primero, yo, igual que la persona que viene a consulta, me abracé de la creencia de otro. Cuando a mí me ofrecen un puesto que yo ya sé que no quiero, como le pasa a ella ahora con el puesto de tecnología, yo escucho algo que me dicen que compro, por cierto, y me dicen, si tú no haces esto, no vas a poder seguir hacia arriba.
si tú no tomas este camino no vas a poder ser feliz. ¿Es verdad o no es verdad eso? Porque muchas veces hay paradigmas de otros que yo doy por ciertos y los aplico para mí. ¿Hasta dónde en tu caso, igual que yo hice y como hizo la persona que consulta conmigo, abrazaste ideales, creencias o incluso miedos de otros? Segundo elemento que en mi historia yo pude haber manejado distinto y desde luego la única forma de manejarlo distinto es haber pasado por esa experiencia para que con la sabiduría que me da yo ahora pueda accionar distinto. Segundo elemento, claro que elegí por miedo ese puesto, no por amor. Claro que elegí el primer estanque al que me moví cuando yo estaba más triste, dolida y enojada porque las cosas no se daban en el que estaba, estanque cuya agua había cambiado. ¿Hasta dónde tú, antes de que todo esto pasara, elegiste por miedo y no por amor algunas cosas? ¿Hasta dónde lo que ocurre es como el evento número 3 que viene a sacar al ave del nido para que empiece a ejercer sus alas? ¿Hasta dónde lo que ocurre es como el momento que llama un ciclo de autonomía, que a veces a algunos la verdad no nos gusta y nos retenemos o más bien nos resistimos a la idea de salir, de surgir? ¿Hasta dónde puede ser que el capítulo que antecede a tu crisis existencial sea como la patada que más bien te da la vida para que te atrevas a volar? Siguiente cosa que definitivo yo, en mi caso, veo que ocurrió es que escuchaba cosas que daba por ciertas y lo hice no una vez, sino varias veces, aun cuando de corazón sabía, pero andaba como medio anestesiada del corazón, que eso no era lo que yo quería porque había puesto mi abundancia y mi felicidad en función de otro. ¿Hasta dónde en tu historia estás hoy en una crisis existencial porque todo lo que daba sentido a tu vida es alguien o algo que ya no está ni puede estar más? ¿Hasta dónde dejaste sepultados sueños? Porque yo en aquel caso quería ir en una dirección y no me dejaron y me forzaron a ir a otra. Pero claro que yo sabía el tipo de cosas que quería. Es decir, a veces nos sentimos muertos en vida porque lo que se quedó sepultado son sueños que nos movían y que alguien dijo que no podríamos realizar. ¿Hasta dónde te puede llegar a ocurrir lo que me dijo la persona con la que yo trabajé en consulta, Maru? Si me dices que lo que me va a hacer feliz es aquello en lo que soy buena o talentosa, que amo hacer, donde puedo ayudar al mundo y donde me pueden pagar, ya empezamos mal porque ni siquiera sé en qué soy buena. ¿Hasta dónde podría estar pasando algo así en tu historia? Ella me dice, me he enfocado tanto siempre en las cosas que no hago bien, que ahora que me dices que me enfoque en lo que debo hacer bien o que en lo que soy talentosa, no lo sé. ¿Hasta dónde? En resumidas cuentas, te has dejado limitar en el pensamiento y has entrado en un torbellino emocional debido a la huella de algo que te provoca dolor por la asociación que esto tiene con el pasado, incluso antes de que todos estos estanques se presentaran. Bien, como estamos decididos el día de hoy a invitarte a no dejarte limitar en ninguna cuestión, quisiéramos entonces presentarte algunos otros recursos que puedes emplear, así como preguntas a la mano para valorar lo que te está ocurriendo. Sí, como en el caso de la persona que vino a consulta, como yo, como ella, ¿tú sientes miedo? ¿Qué es lo que no has hecho que podría resolver el miedo? Ella me dice, yo soy una mujer que soy diseñadora, administradora, no tengo nada que ver con tecnología y asumí un puesto tecnológico. Bien, no tiene por qué hacer la carrera tecnóloga en un mes, lo que le hubiera tomado 4 años, pero es cierto que la tecnología también va avanzando, que es lo clave que ella tiene que conocer para ejercer el puesto sin miedo. Quizás sean unos cuantos temas. Si tú te sientes con miedo, ¿cómo puedes resolver el miedo en lugar de seguir como cargando el miedo, cerrando los ojos y andando como se puede? ¿Te podrías dar un tiempo fuera? ¿Hasta dónde has tomado un tiempo fuera? Porque sabes, a veces con 2 días de salir a la playa
uno reconecta con lo esencial y vuelve a casa recargado. Bien, ¿hasta dónde has apagado tu creatividad? ¿Hasta dónde te ves en pensamientos oscuros? ¿O hasta dónde te has alejado de toda visión de éxito? Finalmente, si en tu caso te encuentras absolutamente estancado, si sientes que sí sabes a dónde ibas pero no te puedes mover hacia allá, hay que proyectar la imagen que te muestre el corazón y desintegrarla para cambiarla por otra imagen que resignifique lo que viviste. Es decir, cambiar el sentido de lo vivido, que no es algo, sino que solamente corresponde a lo que nosotros hacemos como humanos. ¿Quién le da significado a las cosas sino cada uno? Bien, decía que cuando trabajaba con esta mujer yo le hice 4 preguntas. ¿Qué es lo que para ti resulta algo que amas hacer? ¿Qué es eso en lo que eres talentosa? ¿Qué es eso por lo que te pueden pagar? ¿Y qué es eso que el mundo necesita? Estos 4 temas, en lo que soy talentoso, que me apasiona, que el mundo necesita y en lo que me pueden pagar, define lo que se conoce como tu zona Ikigai. Y si como ella me dices es que yo no sé en qué soy talentoso o la verdad ya ni me acuerdo de qué me hace feliz, entonces aquí la última sección de recursos que tenemos hoy para ti. Si no lo recuerdas como adulto, ¿qué quedó grabado en tu vida de niño o de niña? Porque sabes, los verdaderos anhelos del corazón se expresan desde los primeros días en que estamos presentes en la tierra. Comienzo con la pregunta siguiente. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer de niño o de niña? ¿Qué tipo de materias en la escuela son las que más disfrutabas? ¿Sabes? En mi caso, en su momento ya en la preparatoria, no sabes cuánto amaba la anatomía y la psicología, pero no encontraba forma de casarlas porque si me ponían en el laboratorio de biología a abrir un animal, yo salía corriendo. Entonces yo decía, no, médico no puedo ser. Desde luego, estaba limitando mi pensamiento al creer que si me gustaba la anatomía y también la psicología, tenía que acabar siendo médico. Y sin embargo, estas 2 cosas que a mí me fascinaban, que me hacían muy feliz, que le daban mucha alegría a mi corazón, marcan hoy el contenido de lo que hace que yo al dormir, incluso hay noches que no puedo ni dormir, siento que vale la pena y tiene todo el sentido esto. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuáles son las materias que más te gustaban? ¿Qué es eso que es como tu fragancia o tu esencia natural? Como si fuera el aroma que se esparce de ti en cuando se te planta en un lugar de lo que todo el mundo se va a dar cuenta. ¿Qué haces muy bien y te da alegría? Y si no te acuerdas ahorita, ¿qué hacías de pequeño? Última pregunta, ¿a quién admirabas? ¿Qué superhéroe? Podría ser, por ejemplo, o figura alguien a quien tú admiraras y por qué lo admirabas. Detrás de estas sencillas pero profundas preguntas, puede haber una guía que nos ayude a profundizar en una dirección distinta a esa en la que se queda ciclado el pensamiento cuando caigo en una crisis existencial. Recursos no conscientes, imágenes o representaciones mentales de momentos que nos marcaron, un significado distinto a lo vivido, así como conectar con lo que al corazón le hace vibrar. Es lo que auténticamente te puede hacer salir de ese momento o esa situación donde parece que nada tiene sentido para convertir la crisis existencial en la gran oportunidad de retomar vitalidad en niveles como los que ni siquiera habías podido imaginar. Y que esta información se convierta en motivo de una reflexión posterior y si así es tu deseo y lo requieres, estamos a tus órdenes para profundizar en una sesión de arqueología emocional. Y en cualquier caso, recomendamos mantenerse alertas de la página Facebook Arqueología Emocional, porque tenemos varias sorpresas y novedades empezando a ocurrir a partir del mes de septiembre. Y como no queremos que te pierdas estas oportunidades, te pedimos que estés alerta porque estaremos paulatinamente en los siguientes días comunicando todas las siguientes alternativas y propuestas de formación y de asesoría que tenemos para ti. Siendo así, no me queda más que despedirme
y recordarte que nos gusta acompañarte a ir más profundo para resolver de raíz tus conflictos y que si hay una crisis existencial es un llamado para mucha mayor vitalidad. Nos vemos hasta la siguiente.